como si fuera un compás, no sé, que marcaba un puntito y hacía así, a mano, y después le ponía el compás arriba y no tenía desvío. Pero bueno, se, se pasó la vida aprendiendo a hacer una cosa tan improductiva como un círculo más alzado, ¿viste? Che, bueno, no, lo que les quería recordar, los que tienen del 7 para arriba, digamos, están con la cabeza fuera del agua. Tenemos una situación intermedia con los que sacaron 6, que ustedes saben que el promedio para promocional es 7, así que en principio no tienen que hacer recuperatorio si sacan un 8 en el segundo parcial. Con un 8 en el segundo, digamos, lavamos los pecados de este y pasan de largo. En el caso que no lleguen al 8, bueno, recuperarían el parcial número 1. Tratemos de que no sigan bajando, ¿no? Que no sea otros 6 u otros Siempre y cuando se saquen un 7 en el 2. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Y después tenemos la situación de quienes, bueno, ahí generalicé. Los que no llegaban directamente tienen un 5 todo para no impactar negativamente, ¿no? Porque por ahí una cosa es sacarte un 5 y otra un 1, así que bueno, no hice discriminación con eso. Están todos ahí para dar un empujoncito y cerrar, así que bueno, en esa situación sí, vamos, después sí o sí van a tener que hacer el recuperatorio de este parcial, que no es más difícil que lo que ya vieron ahora, ¿no? Posiblemente hasta sea más fácil, porque ya lo vieron. Es decir, los que tienen 5, si quieren regularizar la materia, no No tienen hacen que el hacer nada. recuperatorio y van a Exacto, examen final. Pero tal si cual. quieren promocionar, sí, no se Que, puede promocionar con 5. sí, que la verdad, cuando te dan la opción de una de promoción en cualquier materia, es medio, digo, poco recomendable no tomarla, ¿no? Pues no perdés nada. Es decir, si de última te va mal, quedás regular. Pero yo la verdad que optaría por ponerme en la cabeza de recuperar el parcial y rindo la mitad del examen final, ¿no? Sí. Lo rendís en cuotas, así que y te sacaste esto de encima y te dejás diciembre liberado para otra cosa. Así que bueno, después cualquier consulta que tengan chicos con respecto a los parciales de duda, con su parcial en particular, etcétera, que me avise, lo podemos ver la semana que viene. Yo creo que en general todos saben más o menos dónde se quedaron cortos. Igualmente, antes del recuperatorio también vamos a hacer una clase de consulta, cosa que si hay que volver sobre alguno de los temas, podamos hacerlo. Che, otra cuestión, bueno, ya está habilitada ahí en la plataforma el material de esta clase, de la número 5. Está el video que en cualquier momento me denuncian en Amnesty o algo por el estilo, porque es una tortura, debe ser ver esto, pero bueno. También, si quieren sufrir en cuotas, pueden verlo en fracciones de 15 minutos o algo por el estilo, como para no matarse, pero bueno. Es un resumen de toda la Biblia, ¿no? Está la bibliografía también, está el PowerPoint sin audio, y subí también el de hoy. Así que, bueno, vamos a ver una parte ahora, un compacto, y después con Andrea van a ver el tema del siguiente TP, que se relaciona un poco con la teoría que vamos a ver hoy. Eh, si quieren, bueno, ya puedo ir compartiendo pantalla. Sí, ¿Sí? Marce, la clase de hoy es obligatoria, así que les vamos a pedir que habiliten las cámaras porque hoy se registra asistencia, ¿eh? Y la clase que viene es presencial, a las 2 de la tarde en el laboratorio 1. Pero igualmente, si a alguno se le plancha la conexión o lo que fuere, tiene Sí, que pero como es desconectar para que clase no se corte el obligatoria, no audio, es clase nos de avise. consulta, tienen que Sí, registrar la asistencia con la cámara encendida. ya está. Total. Es un ratito nomás.
Bueno, yo voy compartiendo la pantalla. Ok, vale, no hay problema. A ver, para que tengo que buscar. Si no lo pongo en... Se ve completa, ¿no? Sí. Se ve bien. Sí, profesor. Bueno, la clase de hoy, chicos, está dedicada a la última etapa del proceso. ¿Se acuerdan que teníamos la preparación, análisis, diagnóstico y armado y formulación de la propuesta? Esta es precisamente esa fase, la de definición. Y bueno, un poco para eso vamos a volver al tema, bueno, que fue parte también del examen del sistema de ciudades. Momentáneamente retrocedemos a ese punto del programa para hacer foco en la provincia de Santa Fe. Vamos a tomar un pequeño caso real, ¿no? De planificación y de formulación de una propuesta, como fue, bueno, hace unos años atrás, la definición del Plan Estratégico Provincial. Santa Fe tiene aproximadamente unas 300 y pico de localidades, 360 me parece, desde los pueblos más chiquititos a la ciudad más grande que es Rosario. No tengo acá, bueno, el gráfico con la jerarquía de ciudades, los rangos poblacionales, etc. Pero un dato importante, interesante para tener a mano de este esquema de ciudades, es que más o menos el 80% de población la tenemos concentrada en unas 50 localidades que son, son aproximadamente el 20%, un poquito más del 20, pero un poquito menos del 20% del total. Hay una vieja regla, ¿no? Se llama el óptimo de Pareto, o la regla 80-20, que esas reglas mnemotécnicas, ¿no? Que dicen generalmente el 80% de una situación está producida por el 20% del conjunto de causas. Bueno, en este caso se aproxima a eso porque tenemos el 80% de población viviendo en el 20% de las localidades. Bueno, ese universo de localidades cae dentro de lo que podríamos denominar a nivel país, digamos, como localidades intermedias. No son los pequeños pueblos rurales y tampoco son las grandes metrópolis, como por ejemplo Buenos Aires, que concentran digamos, la actividad especializada a nivel país. Son ciudades que tienen incluso hasta siguiente esta cuenta podríamos dejar un poco afuera Rosario con ese 1.000.000 de habitantes, pero son ciudades, digamos, tenemos ahí en este conjunto localidades como Reconquista, Rafaela, Velodo Tuerto, Esperanza, Filmat, Avellaneda, San Javier, son localidades que cumplen un rol de mediación entre los niveles más especializados de la jerarquía urbana y los inferiores. Entonces, y eso lo podemos verificar en distintas áreas. Por ejemplo, en la administración pública son generalmente lugares donde tienen, por ejemplo, pueden encontrar una sede regional o una cabecera o una delegación, por ejemplo, del área de salud o una regional de educación, un área de vialidad provincial, una jefatura regional o una unidad regional de policía, etc. Que su función es precisamente intermediar entre las unidades menores, que son las que están en el terreno, digamos, por ejemplo, en el caso de seguridad son las comisarías, y la conducción que está en el Ministerio de Seguridad. En el caso de salud o de educación pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es el intermediario, por ejemplo, entre el director del hospital o la directora de la escuela y las autoridades ministeriales. Y muchas veces podemos ver que esa estructura se replica también en el sector privado.
por ejemplo, son lugares donde posiblemente puedan tener un representante o un mayorista de ciertos productos, por ejemplo, insumos para el agro, y el punto de venta lo tenés disperso en un número de localidades como para poder atender rápidamente a tus clientes, y a su vez esa especie de oficina regional se vincula con una sola, por ejemplo, que atienda a toda la provincia en Rosario o directamente con Buenos Aires. Un esquema parecido a esto, por ejemplo, lo siguen eh, las petroleras, como les decía, las empresas que proveen insumos para el agro, los laboratorios farmacéuticos, etcétera, ¿no? Es decir, donde vos tenés un gran número, ¿no?, de consumidores, de clientes muy dispersos geográficamente, y necesitas tener ese escalón, porque no podés concentrar, qué sé yo, 50.000 minoristas en una sola oficina. Tenés que partir de un punto intermedio, de manera tal que esto, ¿viste?, no se te convierta en un lío, ¿no? Entonces, estas oficinas regionales pueden mantener ese contacto directo. Bueno, esta realidad, digamos, que caracteriza un poco al sistema urbano santafesino, tiene algunas particularidades que son las que vimos en clases anteriores, que formaban parte del modelo territorial. Lo recuerdan, ¿no? Cuando tenemos esta especie de síntesis, ¿no?, que representa las características y los problemas que encontramos en el territorio. Es un poco casi un diagnóstico gráfico. Y habíamos dicho también, si recuerdan, que en la fase de propuesta lo que hacíamos era trasladar ese modelo territorial con sus calificaciones positivas y negativas, ¿no? Generalmente tenemos un FODA asociado a ese modelo. Lo convertimos en una imagen objetivo, ¿no?, que es un poco la propuesta, donde tratamos de potenciar los elementos positivos, ya sea las oportunidades y las fortalezas, y neutralizar los negativos. Esa imagen objetivo es un poco la columna vertebral o el esquema, ¿no?, que guía la elaboración de la propuesta final. En general, hay una serie de elementos que forman parte casi de manera invariable, ¿no?, en la construcción de esta imagen objetivo, que no es ni más ni menos decir, bueno, a ver, ¿a dónde queremos llegar con los ajustes, modificaciones, mejoras, etcétera, que deseamos introducir en el espacio territorial con el que estamos trabajando? El primero de los insumos de eso es el modelo territorial actual, que mencionábamos recién. El siguiente, recuerden que también lo habíamos hablado en algún punto, era la evaluación de la capacidad de acogida, ¿no? Eso se relacionaba con la matriz de carga, ¿no? Sí, bueno, ¿qué intensidad de actividades puede recibir un área determinada, ¿no? Que tiene que ver a veces eso, por ejemplo, en el área agrícola, con la aptitud del suelo, vos podés tener un rendimiento determinado, pero también con la actividad que se está desarrollando al lado, ¿no? Cuando vos tenés un área industrial, sabés que al lado no vas a poder poner un área residencial, así que en tu matriz de evaluación hay sectores del territorio que, por estar, digamos, condicionados por la presencia previa de una actividad que no es desplazable, no tienen abierto el abanico completo de las opciones de uso, ¿no? Otro factor que interviene con esto, por ejemplo, el tercero, que fíjense que lo tenemos acá, la viabilidad de los núcleos urbanos hacia el futuro. Bueno, en el caso de Santa Fe, esto es un problema gravísimo, ¿no? Porque los centros urbanos de menor jerarquía, los más chiquititos, vienen desde hace unos 50 años en un proceso de decrecimiento, ¿no?, de pérdida poblacional sostenido. Muchos están prácticamente al borde de la extinción, y eso pasa a ver por una cuestión estructural, ¿no? Estos pueblos ofrecen cada vez menos oportunidades laborales y de desarrollo para las personas que viven en ellos. El campo ha dejado de absorber mano de obra de la forma en que lo hacía tal vez cuando estos pueblos se fundaron, ¿no?, donde gran parte de las tareas agrícolas todavía ejecutada de manera personal, ¿no?, el cuidado de los animales, el embolsado de granos, semillas, etc. Con lo cual, digamos, las
generaciones más jóvenes abandonan el hogar, digamos, y el pueblo de forma muy temprana, digamos, generalmente son los que terminan migrando hacia las ciudades, Santa Fe, Rosario, finalmente Buenos Aires, y acá no hacemos distinción de estratos sociales. Esto pasa desde los sectores de menores recursos, ¿no es cierto?, donde realmente son los que tienen tal vez el panorama más restringido, hasta las franjas medias o más acomodadas de la población, ¿no? Una familia que manda a su hijo a estudiar, que yo, por ejemplo, una carrera universitaria, es muy probable que ese chico se quede trabajando en el lugar donde estudió y que no vuelva a su pueblo. Y esto, a ver, es un problema incluso, no solamente, digamos, en cuanto al sostén, ¿no?, de la estructura de servicios, porque un pueblo que pierde habitantes es un pueblo que pierde la capacidad de mantener servicios de salud y seguridad y educación hacia un área muy grande, no es solamente para las 200 o 300 personas que quedan viviendo ahí, sino para el resto de la actividad económica. Yo recuerdo años atrás, había un dolor de cabeza, por ejemplo, encontrar un agrimensor que vaya a hacer una mensura, por ejemplo, en Gato Colorado, que es un pueblito que está prácticamente en el norte, en el límite con el Chaco. O un ingeniero civil, ¿viste?, para controlar una obra de pavimento. Estas deficiencias, bueno, ni hablar si vamos descendiendo en cosas también, no alejándonos tanto, por ejemplo, en San Cristóbal, hace unos años atrás, se inauguró un hospital nuevo y no se podía conseguir un jefe de cardiología porque las condiciones de trabajo, digamos, te retenían el título, quiere decir que ese médico no podía ejercer en la actividad privada, no había nadie dispuesto a servir a tostado, ¿viste? Entonces decía, hago un hospital y no tengo el insumo básico, ¿viste?, que es el personal. Bueno, Bueno, esa sí, situación se da en Gato Colorado, en Tillaco, totalmente, Los Amores, toda esa zona norte de la provincia, totalmente. sacando las ciudades más importantes, Tostado, San Sí, Cristóbal, San Justo. Avellaneda, Reconquista, exacto. El resto está en un declive sostenido hace muchísimo tiempo. Exactamente. Bueno, a eso también contribuye, ¿viste?, también digamos, el monocultivo de soja, que donde prácticamente tenemos una sola actividad, es una actividad aparte extensiva. Hoy podés hacer todo desde un escritorio, ¿no? Sembrar, controlar el estado de los cultivos con un dron o con una foto satelital, seguir el movimiento de las cosechadoras, a ver si te están rindiendo o no te están rindiendo. O sea, las funciones que van quedando para estos pequeños núcleos son cada vez más, como decía, más básicas y casi atrapados, ¿no es cierto?, en una especie de un círculo vicioso, ¿viste?, del cual les resulta muy difícil salir. Una realidad distinta, por ejemplo, es la que pasa en el sur de la provincia, ¿no?, que es un área donde la aptitud del suelo ha hecho que, bueno, el latifundio en los campos de grandes dimensiones prácticamente no existan, como a diferencia de lo que pasa en el norte. Está la producción mucho más atomizada, la densidad de pueblos es mucho mayor. Vos tirás una piedra y lo más probable es que caiga en el pueblo de al lado, ¿viste? Tener un pueblo cada 15, 20 kilómetros. Eh, y, y además tienen una gran proximidad con ciudades de mayores dimensiones, con lo cual por ahí, no digo que todos los pueblos estén prosperando, pero el impacto digamos, de la urbanización de la población que habíamos visto en la primera clase, porque nada más que eso, ese impacto se siente menos en el sur que en el norte. De todas maneras, digamos, esto forma parte de un fenómeno mundial, digamos. El hecho de que la población se urbaniza no quiere decir que todos los pueblos se convierten en ciudades, sino simplemente que la gente pasa de vivir en el medio rural al medio urbano, y si no lo encuentra en el lugar de origen, se va a otro, ¿no? Cuarto componente, que también vamos a encontrar normalmente, como les decía recién, es la matriz FODA, ¿no?, de evaluación de oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades. La definición de escenarios, recuerdan que también habíamos hablado de eso, creo que fue en la tercera o cuarta clase, en la prospectiva, cuando estábamos evaluando las distintas alternativas que se presentan a futuro. Habíamos hablado de que esa construcción de escenarios muchas veces
son escenarios muy básicos, ¿no? Que están definidos por un par de variables económicas y sus posibles derivaciones. Recuerden que hablábamos del escenario optimista, pesimista y medio, ¿no? Como para poder establecer los impactos de esas variables económicas. Y por último, acá en el gráfico lo tenemos como modelos teóricos, muchas veces esto es más bien el criterio político, cuando se está definiendo un plan. Política que no tiene que ver solamente con la política pública, como decíamos al principio, también este tipo de proceso de planificación puede darse en el sector privado, y en este caso la política puede ser parte de una política comercial o de ocupación de mercados o de destrucción de la competencia, lo que fuera. Así que bueno, primer punto entonces en la definición de la propuesta es la construcción de esta imagen objetiva. ¿A dónde queremos llegar? El siguiente paso en esta definición tiene que ver con compatibilizar esos objetivos, digamos, supongo que vamos a tener un objetivo muy gaseoso, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el equilibrio territorial. ¿Qué es el equilibrio territorial? Es decir, que todas las localidades sean iguales. Por ejemplo, agarramos los 3 millones y pico de habitantes en la población y los distribuimos en ciudades de 10.000 habitantes. Están todas iguales, todo está equilibrado. Bueno, es una idea de equilibrio un poco simplificada, ¿no? Para eso es necesario compatibilizar esto con las posibilidades que ofrece el medio, ¿no? Entonces, en algunos casos, a lo mejor tenemos situaciones de gran restricción, como hablábamos recién, con la decadencia poblacional de los centros menores, donde a lo mejor esto tenga que ir acompañado de un cierto tipo de medidas, como vemos acá, hay medidas de intervención directa o positiva, tal vez esos lugares más críticos, cuando estamos tratando por lo menos que la cosa no empeore, si estamos hablando de alcanzar cierto equilibrio, lo primero que tenemos que hacer es evitar que la situación se siga desequilibrando. Entonces, intervenimos con qué, con regulación o con normas. A lo mejor eso puede darse en ámbitos un poco más aptos, como pueden ser las ciudades más importantes, Rosario, Santa Fe, donde tal vez la actividad está presente, ¿no? Y el impacto es un impacto de actividad, y no en los lugares más pequeños donde la actividad está desapareciendo, y lo que necesitamos hacer es buscar una política activa, ya sea a través de incentivos o directamente de intervención directa, ¿no? Entonces, como decíamos, volviendo al caso de la provincia de Santa Fe, van a ver que acá había 3 grandes estrategias, ¿no? Donde se juntan esta imagen, ¿no? Que es del equilibrio territorial, con las posibilidades de intervención que brinda el medio. Esas 3 grandes estrategias están definidas por zonas a desarrollar, que son las que se encuentran en el norte, donde, como decía recién, necesitas meter la mano porque con regulaciones no alcanza. Las zonas a cualificar, que son las zonas donde hay actividad, donde el problema de última es ordenar lo que está pasando, ¿viste? Que es básicamente el cordón industrial que rodea el área metropolitana de Santa Fe y el área metropolitana de Rosario. Y por último queda, digamos, una gran zona intermedia entre las dos, que es una zona a potenciar, que está dada por la presencia de estos, en gran medida de estas localidades intermedias, donde en algunos casos el medio se está quedando, como pasa por ahí en el norte, o digamos, esas localidades no cuentan todavía con un sistema, digamos, de apoyo a nivel de la actividad que se encuentra en el territorio, que necesita ser cualificado de alguna manera. Los servicios públicos son insuficientes, la infraestructura está colapsada, etc. No podés descansar exclusivamente digamos, en el sector privado o en la capacidad de aporte que tenés en tu área para conseguir esos habitantes, ¿no? Bueno, lo mencionábamos recién, vamos a pasarlo un poquito, vamos un poquito más rápido. Bueno, acá estaba el grafiquito de la distribución de localidades.
Siguiente punto que a lo mejor me gustaría introducir en este compacto es el otro componente de la propuesta que normalmente viene seteado, esto no lo elegimos, que es el marco normativo, el marco legal en el cual podemos actuar. En algunas ocasiones puede ser que esto pueda formar parte de la propuesta, que podamos incidir de alguna manera en el tipo de normativa con el que podamos trabajar. De última, formará parte de la propuesta que se haga, pero normalmente el marco legal es dato, es un dato de la realidad que no podemos cambiar y que condiciona de alguna forma lo que podemos hacer, tanto como la preexistencia física. En el caso de la provincia de Santa Fe, vamos a mencionar solamente un par de... van a ver ustedes, en el video está un poquito más desarrollado, y hay también como parte de la bibliografía una síntesis, ¿no?, de las principales normas, leyes, decretos, etcétera, de la provincia que tienen impacto territorial. Acá les voy a comentar a ver si una sola de estas normas, que es el decreto 7317, es muy viejo, es del año 67, pero por ahora es lo único que existe en este ámbito. Tiene gran importancia porque se dirige básicamente a este tipo de ciudades que habíamos calificado recién como ciudades intermedias. Es un decreto donde se establece o se regula la exigencia que se plantea desde la ley de municipios o la orgánica de municipios y comunas para la redacción de los planes reguladores en la ciudad de la provincia. Ustedes saben que, bueno, por ley, todas las municipalidades están obligadas a contar con esta normativa, ¿no? Recibe el nombre genérico que se usaba en los años 60 de plan regulador. La ley orgánica no define cuál es el alcance de ese plan regulador, ¿no? Y eso de alguna manera se hace a través de este decreto del año 67, donde se establecen los contenidos mínimos. Por eso también se lo conoce como normas mínimas de la provincia. Es interesante porque después lo vamos a contrastar con una herramienta simplificada que se llama Plan Base, también desarrollada con el mismo espíritu, pero, que tal vez tenga algún mayor grado o menor de complejidad. Este decreto, o estas normas mínimas, establecen, como decía, los contenidos indispensables que tiene que tener un plan regulador, y esto básicamente tiene que ver con la definición de usos del suelo, con las normas mínimas para la subdivisión y el parcelamiento, y con la provisión de infraestructuras. Se complementa después con un pequeño reglamento de edificación para aplicar en estas localidades, y un reglamento tipo de loteos y urbanizaciones. Un poco este juego de normas mínimas aparece debido a la falta de capacidad técnica, que normalmente, me refiero a que falta de capacidad técnica es la falta de profesionales idóneos, que normalmente se encuentran en las localidades de menores dimensiones. Como hablábamos recién, la dificultad de conseguirte un agrimensor o un ingeniero civil en Gato Colorado, bueno, eso es un problema para todas estas localidades pequeñas. Ni hablar si tenés que contratar un tipo para que te redacte un instrumento legal que puedas sancionarlo y utilizarlo para ordenar tu territorio. Entonces, este vacío que hizo que durante muchísimo tiempo estos distritos, ¿no?, cuya cabecera era una comuna sin ley, porque la ausencia de plan regulador hacía que básicamente cualquier autorización, ya sea para subdivisión, para urbanización, loteo, instalación de actividades económicas, del tipo y color que a ustedes se les pueda ocurrir, era una atribución prácticamente discrecional de la persona que circunstancialmente era el presidente de comuna. Entonces,
durante muchísimo tiempo era posible encontrar loteos en el medio de la nada, donde después el Estado estaba obligado a llevar o extender las redes de infraestructura, de electricidad, de agua, hacer mantenimiento de calles, etc. Industrias nocivas instaladas en proximidad a centros urbanos o escuelas rurales. Incluso, a ver, la ausencia total de controles medioambientales sobre esas mismas actividades. En algunos casos, por ejemplo, volcando residuos tóxicos en cursos de agua, o utilizando, qué sé yo, digamos, deteriorando los accesos porque no había control de cargas, etc. Bueno, toda esa serie digamos, de inconvenientes que se suscitan por la falta de controles, de alguna manera, y trató de suplirse con esto, de manera tal que al establecer este piso, independientemente de que la comuna lo sancione o no, digamos, no necesita, digamos, adoptarlo o plegarse a esto por ordenanza, ya viene, digamos, preformateado, pero establece, como decíamos, ese piso, ¿no? Entonces, ustedes necesitan hacer... Sí, dale. Entonces, cuando hablamos de plan regulador, es un conjunto de normas que establecen regular ciertas cuestiones. Cuando hablamos de plan regulador, se piensa a largo plazo, es decir, todas las localidades a nivel provincial están vinculadas a un plan regulador, ¿así es? Bueno, todas las localidades a nivel provincial deberían contar con un instrumento de este tipo. Deberían, porque es el requerimiento que establece la Ley Orgánica de Municipios. La Ley Orgánica fija las atribuciones, los deberes y el funcionamiento de los gobiernos provinciales en todos los niveles, ¿no? Desde el más básico, que es la comuna, hasta las municipalidades de segunda categoría y de primera. Entonces, dentro de esa ley orgánica, que es como la constitución, digamos, con respecto a las municipalidades, como te digo, los obliga, pero no establece cuáles son los alcances y el contenido que tienen que tener esos instrumentos, esos planes. Es un problema, ¿entendés? Porque que a vos te digan, a ver, usted, Alasia, debe correr todos los días. Pero no te dicen, a ver, cuántas horas, qué distancia. Entonces, sí, bueno, yo corrí todos los días desde, qué sé yo, desde el lavarropa hasta la puerta del lavadero, 60 centímetros. Y bueno, corriste, a ver, que alguien te va a decir que no. Bueno, entonces en este caso pasaba lo mismo, es decir, había un tipo que venía, a ver, mi plan regulador es esto, ¿viste? Y era, qué sé yo, a los Simpsons, ¿viste? Y era que le discutía el tipo, esto no es un plan regulador. Entonces, ese hueco que se generó, porque estaba la exigencia por un lado, pero no estaba regulado el contenido de esa exigencia, se cubrió con este decreto que, como te digo, ya tiene más de 50 años y no ha cambiado en nada. No es necesario que cambie, esto también es parte, ¿viste?, de la inercia legal que hace que una vez que vos pusiste una cosa en marcha, eso, por ejemplo, acá te establecen loteos, por ejemplo, vamos a un punto particular, cesión del 10% de espacios verdes. Esta es una cuestión, por ejemplo, que, ¿por qué se pone esto? Y porque hubo miles de loteos aprobados donde había cero cesión de espacios, más que espacios verdes, espacios de reserva, ¿no? Porque muchas veces ese terreno, o esos terrenos, son donde después se instala la comisaría, la escuela, etc. No necesariamente es una plaza, ¿no? Pero ese 10% muchas veces no estaba contemplado, y después de que tenías la población instalada arriba del loteo, el Estado tenía que salir y comprar o expropiar tierra para poder dotar de servicios, de infraestructura a la misma población que se había instalado sin hacer la cesión previa, ¿viste? Bueno, esto en algún punto generó un chisporroteo con algunas municipalidades que tenían un porcentaje distinto. Por ejemplo, Rafaela, hasta hace un tiempito atrás, tenía un plan regulador, digamos, un plan director, donde establecía que esta cesión era del 5, ¿no?
la mitad de lo que exigían las normas mínimas de la provincia. Entonces, bueno, esto, digamos, casi que tomó estado, ¿cómo les diría? Estado judicial, por el hecho de que la provincia rechazaba, el catastro provincial, rechazaba los planos que venían aprobados por el catastro municipal de Rafaela, ¿no? Porque eran planos que cedían el 5, que era de acuerdo a la normativa de Rafaela que tenía su ordenamiento, pero no cumplían con el juego de normas mínimas de la provincia, que decían 10%. Entonces, se empieza a armar una discusión alrededor de la cuestión de jerarquías, porque en relación a la interpretación, decir, bueno, a ver, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que cumplir con esto y además hacer algo de arriba de esto. ¿Y qué pasa si en mi distrito yo considero que no tengo que exigir 10%? Porque ya no tengo necesidad de tierra. Bueno, eso digamos, es una cuestión que aparece, pero aparece cuando tenés la normativa, ¿entendés? El problema de esto es que iba dirigido al que no la tenía, ¿no? Finalmente, bueno, esto se zanja estableciendo, por ejemplo, criterios cuantitativos mínimos, pero hay otros que tienen que ver con, qué sé yo, las dimensiones mínimas de los terrenos. Por ejemplo, acá te establecen lotes mínimos de 300 metros cuadrados, por ejemplo, de 10 por 30, y después te aparecen, qué sé yo, los planes de vivienda pública haciéndote lotes de 200, porque si no, encareces el costo de la vivienda o en el terreno que tenés no haces un uso más intenso, ¿viste? Como para poder meter mayor cantidad de beneficiarios, digamos. Pero la cuestión básica, César, es que esto viene a cubrir el hueco, ¿no? El requerimiento no cesa con el hecho de que tengas aprobado el decreto de normas mínimas. Esto lo que hace es cubrir el vacío que se genera cuando una comuna o un municipio no cuenta con un instrumento propio, ¿no? Que, como decíamos al principio, no tendría que entrar en contradicción con la norma provincial, ¿sí? Pero tenés que tener un parámetro con el cual aplicar. Entonces, si una comuna no tiene sancionados sus propios reglamentos, y el presidente comunal te aprueba un proyecto de subdivisión o de urbanización, digamos, ese proyecto no puede entrar en contradicción con lo que se establece en este decreto. O sea, vos tendrías que cumplir como loteador, digamos, por lo menos con este juego de normas mínimas, para que en ausencia de la norma comunal o municipal, sea aceptable por parte de las oficinas provinciales. ¿Se entiende? Sí, sí, está claro. Sí, sí, bien. Entonces, hay muchas municipalidades que inclusive al día de hoy no cuentan con ningún tipo de ordenamiento y siguen funcionando con esto. Es decir, cuando tiene que aprobar, ¿viste? Con la firma poner el presidente comunal. Y bueno, el único parámetro que tiene para guiarse es este decreto. Decíamos, bueno, el otro, lo interesante, ¿viste? Que tiene por ahí este decreto, es que habilita, bueno, un poco, ¿cómo te diría? Está entrando alguien. O ataca, mejor dicho, un universo de problemas que es sumamente básico. Por ahí veremos si esto se adecua o no, ¿viste? Al requerimiento de las municipalidades, pero lo concreto es que, como decíamos al principio, ¿viste? Apunta a esto, ¿no? A evitar esa habilitación, ¿viste? Un poco desproporcionada o irracional de loteos carentes de servicios y sin ningún tipo de parámetro después en cuanto a la ocupación. Esto inclusive estuvo generando algún chisporroteo hasta hace muy, muy poquito tiempo, no solamente, digamos, por la ausencia de normas, sino existiendo normas por, ¿cómo te diré?, inobservancia de criterios medioambientales. Hubo un caso muy resonante en Rosario hace
10 años más o menos, creo que se llamaba Tierra de Sueños, si no me equivoco, un loteo privado que se... En Funes y Roldanes. En En Funes y Roldán, Roldanes. exactamente, que Hay terminó tres. creo que fue por el 2008, sino no un poquito después, estas lluvias torrenciales, viste, de 200 milímetros, Sí, terminó inundó con un 2 montón de metros, lotes. tal cual, Trabajé. con 2 metros de agua, ¿no? Y ahí Sí. pasándose la pelota entre el loteador y la municipalidad sobre quién se hacía cargo de los daños a la gente que se había anegado, porque, bueno, en principio estaba aprobado como te diría, el uso por parte de las normas provinciales, pero estaba en contradicción con la ley provincial de ocupación de áreas inundables, ¿viste? Claro, hay un canal cerca, desbordó ese canal e inundó los Exactamente, lotes cercanos a ese canal. Y exactamente, son lotes que son caros, digamos. tal cual. Imagínense, cuando usted compra un Y lote a lo bueno, mejor, no sé, $30.000, está haciendo por la casa supuesto, y y si hubo una lluvia extraordinaria, no solamente llovió, lo que tenés arriba, ¿viste? y Bueno, una aparte de casa. que no eran cuatro personas, era un barrio que No, tenía era un montón. sí, como 200 300 familias, algo por el estilo. Bueno, hay otra norma que no la traje acá, que es la ley de ocupación de áreas inundables, 11387, me parece que es, que bueno, está en el teórico que les dejé grabado, que se complementa un poco con esto, tal vez sean las dos áreas más críticas, ¿no? La ausencia, el vacío legal que produce la falta de planes y la inobservancia por ahí de cuestiones estructurales como es la ocupación de áreas inundables, ¿no? Que no le incluí en este compacto para no agrandarlo. Así que bueno, volviendo al tema de ciudades intermedias, que era un poco el objetivo de esta clase, nos desviamos un poquito por el caso provincial simplemente porque lo tenemos a mano como para poder, digamos, encuadrar el tipo de problemas al cual se dirige este alimento simplificado que les quería contar ahora con la clasecita de hoy del plan base. Eh, Santa Fe no es no es el único caso donde tenemos municipalidades, digamos, cumpliendo funciones similares, perdón, de intermediación, como les contaba al principio, con este carácter, digamos, de ciudades intermedias, ¿no? Entre el ámbito rural y las metrópolis más grandes. Es un fenómeno, digamos, que se extiende por todo el mundo. Prácticamente hoy tenemos, creo que había algo así como 9.000 ciudades intermedias en todo el mundo, ¿sí? Que tienen más o menos el 20% de la población urbana, es decir, tienen un peso realmente importante, y todas presentan características similares al caso que estábamos tratando de ver acá con el ejemplo provincial, ¿no? Son todas ciudades donde ese déficit de profesionalización, ¿no? de soporte a nivel de recursos humanos, es crítico y es el principal obstáculo que muchas veces se tiene para poder ordenar la gestión de estos territorios. En general, bueno, el criterio que tenemos para considerar la ciudad como intermedia es más bien por una cuestión funcional y el contexto en el que se sitúa, y no tanto por la cuestión demográfica. La calificación de ciudad varía muchísimo, ¿no? De país a país. Para nosotros una ciudad intermedia a lo mejor podemos situarla, qué sé yo, digamos, entre los 10.000 o 20.000 y los 50.000 habitantes, o 100.000. Ahora, eso en China es, por ejemplo, un caserío, ¿no? Cuando vos las ciudades las contás por millones, una ciudad de 100.000 habitantes prácticamente no aparece en el mapa. O al revés, te vas al Uruguay, que es un país mucho más pequeño, y la definición de ciudad intermedia cambia notablemente, pero hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, lo primero que hay que tener presente es no perder de vista que nos estamos refiriendo a una cuestión más bien de tipo funcional, ¿no? Que es qué tipo de actividad o qué tipo de servicio está prestando esa ciudad, cómo está funcionando dentro del sistema urbano en el cual se inserta, ¿no? Un poco como decíamos al principio, es la articulación o la intermediación
entre los flujos por ahí de bienes, de servicios, la información. Muchas veces en estos lugares también son los lugares donde se instalan, por ejemplo, medios de comunicación locales, ¿no? Radios, canales de televisión, como por ahí tienen un alcance limitado, como decimos, representaciones o sedes de entidades, ya sea privadas o públicas, de nivel superior. El plan base, como les comentaba al principio, es una herramienta simplificada, pensada específicamente para la actuación en este tipo de contextos, ¿no? de ciudades de tamaño medio, donde el principal déficit, como les decía, es esta restricción en cuanto a los niveles o a la presencia de recursos humanos. Entonces, se lo simplifica por un lado, como para permitir su adopción o por lo menos la redacción en este tipo de contextos, pero además contiene, digamos, la suficiente complejidad como para que esto pueda integrarse posteriormente en instrumentos de planificación un poco más complejos o inclusive articulados a nivel de red, ¿no? Cuando tengo, por ejemplo, pequeñas localidades formando un conjunto urbano en un área metropolitana, bueno, me permite poner en un pie de igualdad a esas localidades con la redacción de sus planes locales para que luego se puedan avanzar en los acuerdos, por ejemplo, por dónde vamos a pasar un canal, qué hacemos con los residuos, habilito o no habilito un loteo, cuál es el área que voy a privilegiar, etcétera, etcétera. Por ahí la mayor, digamos, fortaleza que tiene este instrumento del plan base es precisamente su simplicidad, ¿no? Que ahora vamos a ver, es muy adecuado, tal vez más adecuado que el juego de normas mínimas, que por ahí tiene un carácter muy técnico, para ser implementado o adoptado en un contexto así de medio básico, ¿no? El primer paso, esto lo van a ver ahora con Andrea, con el trabajo práctico, para la redacción del plan, se llama encuesta CIMES. A ver, un poco la palabra encuesta queda de los antecedentes, ¿no? El plan base fue tipo una especie de prueba y error, ¿no? de experiencia desarrollada de una forma muy puntual en el ámbito de una cátedra UNESCO en la Universidad de Lleida, en España, que bueno, empezaron a funcionar ellos como consultores de una serie de gobiernos, de ayuntamientos, de localidades menores, y a través de esa experiencia, bueno, se destiló lo que después se reunió bajo este rótulo de plan base, ¿no? Entonces, ellos fueron los que bautizaron a esta primera parte encuesta CIMES. CIMES, quiere decir, era la sigla con la cual se identificaba esa especie de consultora universitaria, ¿no? Que es ciudades intermedias. Encuesta en realidad es más un relevamiento que una encuesta, no se sale a preguntarle nada a nadie por la calle, simplemente una síntesis de una serie de datos acerca de la ciudad y el territorio. Son datos básicos, pero te permiten ordenar muy bien esa primera etapa que ustedes ya le recorrieron trabajando en las localidades, que es qué tipo de datos son los que necesito tener para iniciar un proceso de planeamiento. No necesito ir a relevar todo. Hay algunos que son más importantes que otros y esos son los que deben estar presentes. Siguiente paso es reunir la información de base. Eso normalmente tiene que ver con la existencia de estudios previos que se pueden haber desarrollado, aunque sea parciales, digamos, qué sé yo. Y acaban desde los relevamientos topográficos o altimétricos hasta los modelos hidráulicos de escurrimiento, los estudios de trazas para rutas. Cualquier información que haya tenido impacto territorial se reúne y forma parte de los antecedentes del plan. Las entrevistas con los actores, esto es otro punto sumamente importante. Los actores, ¿quiénes son? Y son todos que tienen algún tipo de capacidad para incidir sobre la configuración del territorio.
que van desde las 3, 4, 10 industrias principales, que son las que mueven y dan empleo a la mayoría de la población, como las autoridades, por ejemplo, cooperativas, autoridades públicas, los representantes de las escuelas, es decir, cualquiera que esté, los servicios sanitarios, las propias empresas prestadoras de servicios, por ahí también tenemos la cooperativa eléctrica, la cooperativa de agua, etc., ¿no? Cada uno es responsable de una pequeña porción de los problemas que afectan a todos en ese distrito. El siguiente paso es la redacción preliminar de este documento. Fíjense, a diferencia de lo que pasaba con los juegos de número mínima, que no menciona planimetría o documentación gráfica, acá trabajamos con un único plano. Esto es muy interesante porque limita mucho o reduce mucho la complejidad de la documentación que hay que elaborar para poder sentarse a discutir. El objetivo realmente detrás de esto es poder alcanzar un grado de consenso entre los actores y los habitantes, ¿no? ¿Por qué se reduce? Bueno, por un lado o se simplifica, es reducir el nivel de dependencia o la necesidad de participación de especialistas, pero por otro lado, es también la necesidad de comunicar las cosas de manera simple. Vos cuando estás juntando en una mesa, fíjense, este es un caso real, digamos, de instancia participativa en la redacción de un plan. No son todos profesionales, acá no son ingenieros, arquitectos, médicos, gente común, está la directora de la escuela, esta chica a lo mejor es la jefa del correo, ¿viste? La otra, qué sé yo, puede ser la secretaria de la comuna, pero son las personas que tienen el conocimiento del día a día. Entonces, los tecnicismos normalmente son un obstáculo que se plantea entre el destinatario final y la persona que lo está enunciando. ¿Viste? Cuando tu lenguaje por ahí es críptico y solamente está hecho para que lo entiendan los colegas, bueno, ahí ya tenemos un problema porque en las instancias participativas esa información va en un solo sentido y no puede volver. Y lo que necesitamos es reducir esto en su nivel de complejidad, o sea, para que sea comprensible por un amplio espectro de personas y ellos puedan darnos un feedback, ¿no? Es una retroalimentación desde el punto de vista o la situación particular que tiene cada uno con respecto a lo que se está tratando de consensuar, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, qué sé yo, algo tan elemental como decir, bueno, vamos a limitar el área habilitada para loteos, que parecería, a lo mejor en principio solamente afecta al dueño de la tierra, que le va a decir vos podés subdividir y vos no. Pero claro, después de eso, cuando tenemos que ver, a ver, el de la cooperativa de agua, ¿qué piensa? El de la cooperativa eléctrica que tiene que llevar la luz y los residuos, dónde se recogen y dónde los vuelco, qué pasa con la distancia a la única escuela que tengo en el lugar, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a aparecer la visión de todos aquellos que no están directamente involucrados con esa operación de loteo o de ampliación de la planta urbana, pero que en el futuro van a verse comprometidos, ¿viste? Porque a lo mejor esa urbanización es un hecho puntual en el tiempo, ¿viste? Pero después, una vez que sucede, se perpetúa en los años por venir. Y por último, digamos, una vez alcanzados estos consensos, por eso la cuestión es mantener este nivel de información dentro de lo simple, viene la redacción final del documento, también en un nivel muy escueto, ¿no? Porque lo importante con esto es que ese documento final, vos hablabas hace un ratito, César, con respecto a cuando se planifica a largo plazo o a corto plazo, si son 10 años, 20 años o 5, bueno, eso no lo podés saber nunca, ¿no? Un plan puede ser que no lo toques durante 50 años, es medio raro, y otro que a lo mejor se vuelve obsoleto el día siguiente que lo publicaste, ¿viste? Normalmente, cuando uno está tomando... Porque, a ver, el plan es anticipar decisiones, no es más que eso, es decir, bueno, miren muchachos, estas van a ser las reglas del juego válidas por lo que dure este pequeño partido. A lo mejor
son 10 años, por ahí más que eso hay ciertos, a lo mejor ciertos aspectos que te obligan a tomar un horizonte más amplio, pero son muy puntuales. Digamos, cuando tenés que hacer un puente, no podés tener un escenario, digamos, de demanda de transporte a 10 años, porque 10 años es lo que te toma hacerlo. Entonces, a lo mejor ese horizonte, en el caso del puente, puedan ser 30 años o 50, ¿viste? Si es una obra de mayor importancia. En estos plancitos, generalmente, 10 es una eternidad, ¿viste? Vos pensás que hoy por hoy los presidentes comunales alternan cada 2 años y los intendentes cada 4, vos decís 10 y bueno, ¿viste? Es una era geológica entre medio. Puede haber 5 intendentes más, no sabemos, ¿viste? Entonces, pero el objetivo de esto es que sean revisados periódicamente. Por eso también mantener el documento con este formato claro y simple facilita también después la revisión y el ajuste. Bueno, la encuesta CIME se las voy a pasar de largo, hay un poquito el detalle de lo que se releva, se documenta, porque lo van a ver con Andrea, y solamente quería, a ver, muy, muy rápidamente mostrar también en un caso real qué es lo que se va registrando, ¿no? En las distintas etapas de la encuesta y la redacción del plan base. La primera parte, como van a hablar, tiene que ver con la delimitar el área urbana existente y discriminar dos tipos importantes. ¿No? Esto es un caso de un municipio español, donde se encaró este plancito. Fíjense que la calificación del suelo es muy elemental, ¿no? Como AU es solamente el área urbana. Eso es lo que tenemos identificado como área urbana, que hoy podríamos, por ejemplo, agarrar y lotear y convertir la tierra que está vacante dentro, en lotes urbanos de 10 por 30, por ejemplo, ¿no? La que está identificada como AE es el área de extensión. Para esto van las proyecciones, vos César preguntabas recién, bueno, por ejemplo, 10 años, que decíamos el plazo aproximado para revisarlo, bueno, 10 años también es el plazo o el horizonte en el cual se proyecta el crecimiento poblacional. Y esta área de extensión es la que podemos calcular que se va a necesitar para absorber ese crecimiento de población en 10 años. Es bueno, a lo mejor, hacer esas revisiones periódicas porque tal vez dentro de 10 años nos encontramos que esta área no fue ocupada. Y la AR es el área de reserva donde tal vez podría urbanizarse a más largo plazo, ¿no? 20 o 30 años. Esta, digamos, calificación del suelo, a ver, ¿qué es lo que tengo disponible hoy? Lo que voy a tener que habilitar a mediano plazo y a largo plazo, sirve sobre todo para evitar lo que habíamos visto con el caso de los planes, de las normas mínimas, perdón, que era limitar la urbanización indiscriminada y desconectada. Fíjense que un poco el criterio generalmente que se sigue para la habilitación de tierras es la contigüidad con el área urbana existente para facilitar la extensión de redes, ¿no? Entonces, una locura sería que la cosa fuera al revés, digamos, que el área de extensión estuviera separada del núcleo principal y después entre 30 años tenga que ver con algo. ¿Y ahora cómo hago para llevar las redes de servicio? Bueno, esto fue una realidad en nuestro territorio durante muchísimo tiempo. Bueno, parece básico, pero son las cosas que hay que dejar plasmadas de entrada. Lo siguiente que se documenta también son los sistemas de espacios verdes o espacios libres. Por esto es importante porque hay muchas veces que estos sistemas de parques no guardan relación o no son accesibles desde el medio urbano. Por ahí en los pequeños pueblos tal vez no sea un problema cuando vos tenés un pueblito que tiene 10 por 10 manzanas, caminas desde el centro del pueblo hasta el borde, son 5 cuadras, ¿no? Entonces está todo cerca. Ahora, cuando un área urbana empieza a extenderse sin tener en cuenta, como decíamos recién, que había pasado la cesión de este 10% de espacios de reserva y se empieza a desarticular, pasa lo que pasa en el norte de la ciudad de Santa Fe. Ustedes superan el bulevar, o digamos, o el área donde está la redonda,
y el norte de la ciudad no tenés una plaza cercana ni por equivocación. Podés hacer 30 cuadras y no te cruzás con un solo espacio verde. Entonces, es una información que es importante tenerla en cuenta porque el requerimiento principal es la accesibilidad con respecto al área urbana. Otra cuestión que tiene que ver con esto también es poder identificar las áreas, ¿viste?, que son ambientalmente sensibles, hacia bosques nativos o algún tipo de corredores biológicos, ¿no?, donde hay especies de animales que migran, áreas que tal vez, como hablábamos recién de tierra de sueños, están expuestas a algún tipo de riesgo y por algún otro motivo son áreas que no deberían ser ocupadas. Marcelo, en relación sí. a eso de las nuevas urbanizaciones, se da sobre todo en los pueblos, en las localidades chicas que tienen campitos chicos alrededor, Claro. que por ejemplo son 4 hectáreas, 5 hectáreas, que el propietario ya no lo dejan fumigar, ya no puede hacer sus actividades. Bueno, son los potenciales loteos que se hacen extendiendo el ejido urbano del pueblo, pero a su vez al tipo le favorece porque ya no puede desarrollar su actividad. Se dan esas situaciones. Y por ejemplo en Rosario, hace un tiempo que la municipalidad no te deja hacer más barrios privados, pero sí hay una tendencia a los parques industriales, no solo acá, sino en toda la zona. Hay una localidad ahí en Roldán, por ejemplo, hay un lugar que se llama Ciudad Industria, donde es un lugar donde cada industria, no solo mega industria o grande, sino industrias más chicas, le apuntan a sacar el taller chico de la localidad, el que hace ruido, el que necesita mayor demanda de energía. Entonces, en ese lugar se pueden instalar talleres pequeños que están en las ciudades alrededor y dejan de molestar a lo mejor a los vecinos. Como iniciativa está buenísimo. Y en Rosario hay una tendencia, la municipalidad le afloja en cuanto a las exigencias, no son tan exigentes como en un loteo nuevo, una organización nueva, y han proliferado un montón. Hay un montón de barrios industriales, de parques industriales, hay un montón. Bueno, por eso es un tema, viste, que por ahí es muy común, ¿no?, por la asimetría que se da, ¿no es cierto?, entre las distintas municipalidades o comunas, sobre todo en áreas metropolitanas, ¿no?, de tener una ciudad muy grande como Santa Fe o como Rosario, y después pequeñas localidades, ¿viste?, donde están arañando el fondo de la olla para ver qué pueden rascar y agarran un rayo con tal que venga de arriba, ¿viste? Estos tipos están, ¿viste?, al borde siempre con todo. Entonces son los que están expuestos a, digamos, ser más sensibles, entre comillas, a la presión cuando hay una inversión de cierto monto, cierta magnitud dando vuelta, que la manotean, como pasó con este caso de Tierra de Sueño, y después se dan cuenta que compraron un lío. Bueno, en nuestro contexto, fíjense lo que pasó, por ejemplo, Santa Fe, que tampoco están permitidos las urbanizaciones cerradas, sin embargo tenemos una pegada, que es los Molinos, en el límite del distrito de Santa Fe con Recreo. O sea, jurídicamente forma parte de Recreo, lo aprobó la municipalidad de Recreo, etc. Ahora, está a 5 kilómetros de la municipalidad, ¿me entendés? O sea, ese barrio funcionalmente forma parte de Santa Fe, pero ¿por qué Recreo te lo habilita? Y porque es gratis, como es un barrio cerrado, lo único que necesita es la conexión de la luz y después el asfalto, la recolección de residuos, la limpieza, etc. Todo eso se lo proveen los propios vecinos. Otro caso, por ejemplo, Ángel Gallardo, ahora no me acuerdo cómo se llama el loteo reciente, que también, Ángel Gallardo forma parte del distrito Montevera y... Las praderas, profe. Las praderas, a ver, es una extensión de Santa Fe, no es una extensión ni de Ángel Gallardo ni menos aún de Montevera, pero la relación funcional que se establece es con la ciudad de al lado, ¿no? Entonces, por ahí, estos problemas de coordinación que aparecen están debidos muchas veces a restricciones asimétricas, ¿no?, que de un lado se ponen excesivamente duros y con eso creaste por ahí las condiciones para que del otro lado, ablandando un poco, se generan, digamos, lo que vos querías evitar, tal vez con unos escasos metros de diferencia. En el caso de Ángel Gallardo, es la urbanización discontinua, ¿no? Porque fíjate,
realmente tenés un área muy densa que está completamente separada, digamos, del resto de la planta urbana. A lo mejor en algún momento se van a terminar pegando, pero en el interín realmente resulta caro para todo el mundo, para extender las redes, para que se llevar un servicio de transporte público, hasta para el propio vecino, que va a decir, el tipo está condenado a usar solamente 2 caminos, o es General Paz o es Aristóbulo del Valle para vincularse con el resto de las localidades, etc. Sí, bueno, siguiendo con esto, los otros 3 puntos que se relevan para la redacción del plan base: sistema de movilidad, ¿no? Básicamente las redes viales, ferroviarias, la cobertura de transporte público, la existencia de otro tipo de conexiones, puentes, etc. La extensión de los servicios básicos, ya sea agua, cloaca, gas, etc., pero también la cobertura, por ejemplo, de salud, de educación, seguridad. Ustedes saben que, por ejemplo, realmente se establecen radios de influencia que tienen que ver, parecido a lo que pasa con las ciudades, bueno, con determinados equipamientos. Por ejemplo, un jardín de infantes se considera que abastece una población o una escuela primaria que se encuentra entre un radio de 500 metros, que es más o menos la distancia que puede hacer a pie un chico chiquito por su propia cuenta. Una escuela secundaria realmente está alrededor de 1,5 kilómetros y así sucesivamente. Bueno, entonces esto nos permite por ahí detectar huecos donde por ahí tenemos equipamientos más localizados o urbanizaciones que se plantearon sin tener en cuenta la dotación de servicio. Entonces te aparecen como huecos, entre comillas, de zonas urbanizadas que no son o que no tienen buena accesibilidad a los servicios existentes, ¿no? Porque los radios escolares que te van dejando zonas fuera de alcance, que no es que los chicos no van a la escuela, pero simplemente les va a quedar bastante más incómodo que el resto. Después hay 2 medidas que son también muy gráficas, tengan presente esto también, un plan hecho por un formato de plan muy arquitecto, ¿no? Y muy arquitecto analógico, de la época en las cosas se dibujaban a mano y no en un siglo. Pero estas 2 medidas son bastante útiles, sobre todo que hablábamos, ¿no?, de poder hacer esta información accesible a personas, digamos, a no profesionales. 2 medidas que se llaman el círculo y la línea, ¿no? Son bastante, a ver, así, 5 dígitos oscilantes, ¿no? Un poco más o menos. La línea lo que te mide así es la longitud de la extensión máxima que puede tener el área urbana. Es como si en Santa Fe tomáramos, qué sé yo, un punto en Varadero Sarzotti, ¿viste? Y el otro en el límite con Recreo y Las Paredes, ¿no? Es igual, 10 kilómetros. Bueno, esa es la extensión que tiene la ciudad de Santa Fe digamos, en línea recta, ¿no? ¿Cuánto me lleva o cuán distanciados están los puntos extremos? Eventualmente, en algunos casos, hasta se puede llegar a complementar esto con una altimetría, ¿no? Un perfil topográfico, en el caso de que existan impedimentos, viste, que tengas, qué sé yo, un valle, una cuesta, algún accidente que te haga difícil de recorrer de punta a punta. Imagínense un pueblo, qué sé yo, en las sierras cordobesas, donde tenés la escuela en una punta y la última casa en el otro, y para llegar a la escuela, sí, también son 2 kilómetros, pero son 2 kilómetros, viste, de un Ironman, viste, no te lo hace que tenés que ir con un burro para poder cruzar el pueblo. Y la otra medida es el círculo que, a ver, gráficamente representa el área donde podés tener más o menos un 70-80% de la población. Si vos dijera, a ver, ¿dónde está el 70-80% de la población? ¿En qué sector? Bueno, lo encierro con un círculo. Ese es el área más compacta de la ciudad. Esto te permite así muy rápidamente ver el nivel de concentración y dispersión de tu población y de los servicios, ¿no? Porque idealmente, ¿qué tendría que ocurrir? Que haya muy poca diferencia entre la longitud de la línea y el diámetro del círculo. Esto significaría que vos tenés toda la población, digamos, bastante próxima al área más compacta, y a su vez la mayor parte de los servicios, escuela,
cobertura de infraestructura, etcétera, coincidente con el área que tenés más densamente poblada. Cuando esto empieza a dispersarse, digamos que vos tenés el 80% de la población en un círculo y resulta que la distancia de punta a punta es 2 o 3 veces el diámetro de ese círculo, significa que estás con una gran dispersión de población, a la cual va a ser muy difícil llegarle con infraestructura y con servicios, y además que la accesibilidad de esos propios servicios empieza a dificultarse, ¿viste? Entonces vos tenés que tal vez entrar a pensar, no en agregar superficie a futuro, como habíamos visto al principio, ¿no? En identificar la expansión, sino empezar a ocupar los huecos que me están quedando, como por ejemplo entre las praderas y que yo, Altos de Noguera, pues no es Altos de Noguera, digamos, la Esmeralda o Altos del Valle, que a lo mejor tenés 2 o 3 kilómetros que podés urbanizarlo y no seguir extendiendo la ciudad más allá de donde está actualmente, ¿no? Pero como les decía, estos son dos recursos gráficos pensados como para poder transmitir esta idea a no profesionales, donde por ahí, que es una medida de densidad, por ejemplo, decir X habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso? ¿Viste? Bueno, se lo dibujás y ya se hace comprensible. Y bueno, después los últimos 3 elementos son la identificación de la zonificación muy básica, esto básicamente, o sea, principalmente tiene que ver con la presencia de áreas donde, parecido a lo que habíamos visto con la provincia, solamente es necesario regular lo que ya está construido, zonas que a lo mejor están degradadas y requieren algún tipo de mejora, de rehabilitación, y otras que directamente deban ser transformadas completamente, por ejemplo, en el caso de industrias que han abandonado un establecimiento y tenemos una vieja área industrial para ser reconvertida en residencial. Pero acá fíjense que no estamos hablando de área industrial, área comercial, área de usos mixtos. Son esta calificación mínima, a ver dónde puedo intervenir directamente y dónde tengo que regular lo que se está. Después, hay un listado que también está muy bueno, digamos, para esta escala de planificación, que es el listado de los proyectos, denominados proyectos estratégicos, ¿no? Son las obras por ahí que han tenido o pueden tener más impacto de los últimos 10 años y de los 10 años por venir. Esto no es un invento, sino que son datos de la realidad, de decir, bueno, a ver, ¿qué se construyó en los últimos 10 años? Bueno, mira, se hizo el dispensario, se hizo una escuela, se pavimentaron 5 cuadras del centro de la ciudad y nada más. Y a 10 años, ¿qué tenemos? Bueno, ahí hay que ver los anuncios que a lo mejor le hayan hecho el gobierno provincial, nacional, algunas empresas privadas, y bueno, se va a instalar tal fábrica o tal otra. Y esto está bueno porque permite un poco dimensionar lo que uno puede, más allá de lo que se sabe que puede venir, porque ya sea porque tenga existencia concreta o porque se está ejecutando, digamos, una obra pública X, pero sobre todo lo que uno puede pronosticar, ¿no? Como decir, bueno, vieron que cuando viene una campaña política, todo intendente a prometer todo, ¿no? Después no ves nada, pero todo el mundo te promete, que el intendente del pueblo te va a poner porcelanato en todas las veredas, te va a hacer cordón cuneta hasta en el campo, luces LED hasta dentro del cementerio, etc. Pasan 2 años y no hay nada de eso. Entonces, un poco lo bueno que tiene documentar lo que se hizo en los últimos 10 años es que te permite, de alguna forma, dimensionar la magnitud de lo que te están prometiendo para los próximos 10. Entonces, si en los últimos 10 vos pavimentaste 5 cuadras, no pongas como obra estratégica para 10 años que va a pavimentar 400. Si hiciste 10 en 10 años, bueno, es 1 cuadra por año, son 10 cuadras más los próximos, no 20 ni 50. Entonces, permite, como decía, acotar ese nivel de expectativas y llevarlo a lo real en función de lo que ya vimos que sucedió en los 10 años inmediatos anteriores. No tenemos que ir atrás en el tiempo, es solamente lo que pasó antes de ayer, los últimos 10 años. Y bueno, un poco la síntesis gráfica le doy un caso real, que es el plan base que se hizo en algún momento para Sunchales. Esto es todo el plan.
No es más que esto. Se resume en una sola hoja. Entonces, bueno, por un lado está la línea, y acá están los puntos más alejados de la ciudad, el círculo donde está el 80% de la población, el área urbana consolidada, después identifican por acá en un grisecito las posibles áreas de extensión y de reserva. Esto está bueno porque decir, bueno, a ver, cuando vengan con un pedido de habilitación de loteo, qué sé yo, acá en el norte de Sunchales, no. Las únicas zonas habilitadas para lotear en los próximos 10 años son estas dos áreas que tenemos acá. Completamos la mancha, no seguimos dispersando, podemos cerrar anillos, continuar redes, etc. Y después vamos a ver, dentro de 10 años, vamos a ver qué hacemos con las que están más al sur. Están identificados los equipamientos, también muy elemental, los sistemas de espacios verdes, las zonas donde, digamos, donde se puede intervenir con la normativa o donde es necesario plantear algún tipo de mejora urbana. Y por último, los 10 proyectos, no sé cuántos son un poquito más, no 9. Los proyectos estratégicos de los últimos 10 años y los 10 por venir. O sea, fíjense, es un nivel, digamos, de información que es abordable, ¿no? Contando con muy pocos recursos, con muy poca información de base, y que, complementado con la encuesta CIMES, que ahora les va a comentar Andrea, permiten armar un documentito que, a ver, Sunchales es una ciudad, ¿no? Tiene un nivel de complejidad en su administración pública, digamos, supera un poco la expectativa del plan base, pero piensen ustedes esto que es en Zapereira, por ejemplo, ¿no? San Jerónimo Norte, Los Zapallos, Santa Rosa de Calchines. Hay 10.000 localidades en la provincia, en realidad son como 300, no 10.000, que quedan fuera, ¿no? de la actuación profesional, y esto el día de mañana, a ver, puede resolverles el problema administrativo a ellos y tal vez les deja unas chauchas, digamos, como honorarios profesionales a ustedes, si se ponen a prestar servicio de consultoría en los municipios. Fuera de broma, es un nicho realmente que se puede explotar porque, como decía, es abordable tanto económica como materialmente, incluso por las administraciones más pequeñas. Ni hablar que también les puede servir como para hacer un proyecto final de carrera sin ponerse a pensar qué hago, pero bueno, esta era un poco la síntesis, chicos, de lo que está del material de la clase. Si después hay alguna duda, obviamente esto... A ver, los conceptos generales después van a formar parte del parcial de promoción, ¿no? Pero, como les decía, es un material que es muy, muy accesible y muy breve también para cuando les toque leerlo. Y bueno, todo permiso, Marce, pero con lo que estabas diciendo que esto tienen que tomarlo muy en cuenta para cuando tengan el título en la mano. Seguro. Porque Marcelo les comentaba que no hay profesionales en el interior, y es verdad. Porque el otro día, en la maestría en Tecnologías de la Información Geográfica, Andrés Donati, que es agrimensor que está en el colegio, que está haciendo la maestría, hizo con el SIG la distribución de los profesionales de la agrimensura que pertenecen al colegio de Santa Fe. Ajá. Y en la mayoría de las localidades del interior no hay agrimensores. Nada de nada. Que se hizo el mapa más o menos así como de ciudades intermedias para ver a dónde faltan agrimensores. Sí. Y están concentrados en Santa Fe y en las principales, pero después no hay agrimensores. Entonces saltó, como está haciendo la maestría, hizo parte de un trabajo así con datos del colegio de acá de Santa Fe. Y se tienen que ir afuera y van a tener trabajo. Afuera no, al interior. Es decir, no quedarse acá, porque acá, es decir, ya hay demasiados en contraposición de afuera, del interior que están faltando. Exacto. Están faltando gente. A lo mejor no significa que tengan que irse allá hay trabajo. No es que no haya, hay trabajo. Por supuesto. Bueno, era cuenta del comentario que habías hecho recién, nada más. Sí, está bien y barba. Aparte, bueno, esto es un déficit que hay, no solamente
en la agrimensura, creo que es para... Es que, digamos, el Para problema, todo. digamos, Lo que pasa es que tal como él cual, está haciendo la maestría y él está en el colegio, seguro. entonces la idea era ver con el SIG a dónde estaba la ubicación, dónde faltaban y a dónde había más, que respondieran al colegio de Santa Fe, no al Seguro. colegio de Rosario, ¿no? Porque la provincia tiene como 2 secciones más la de Santa Fe Ujú. que llegaba hasta el norte de la Sí. provincia. Bueno, entonces, ahora que terminó Marcelo, con esta unidad 5 de teoría, vamos a hacer el trabajo práctico número 2, que ya está habilitado en la plataforma. Acá les comparto. Ya lo tienen habilitado en la plataforma y comprende las unidades 4 y 5 de teoría. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder los puntos de la encuesta CIMES, pero en la encuesta CIMES, la mayoría de los puntos ustedes lo van a responder cuando hagan el informe final del trabajo práctico integrador. Entonces, en el trabajo práctico 2 van a responder los puntos que no se incluyen en el integrador. ¿De acuerdo? Esos puntos que tienen que responder son el A, el C, el I, el M y el N de la encuesta CIMES. Van a usar la ciudad, cada grupo va a usar la ciudad para responder la encuesta, la ciudad que seleccionó para hacer el trabajo práctico integrador. ¿Cuáles son los puntos? El A, que es este. Tamaño y forma de la ciudad. ¿Qué tienen que hacer ustedes en este punto A de la encuesta CIMES? Muy fácil. Recién Marcelo les hablaba del círculo y la línea. Entonces ustedes van a utilizar el Google Earth, van a ubicar la imagen de su localidad en donde se vea toda la planta urbana. Y sobre eso van a trazar un círculo que englobe el 70% aproximado del ámbito urbano. Y luego van a trazar una línea que una los puntos extremos construidos. Esa línea, fíjense, depende de la localidad. Por ejemplo, si yo trazaría esa línea para la ciudad de Santa Fe, iría de norte a sur con los puntos extremos. En las localidades de ustedes a lo mejor pueda ser diferente, pero tienen que hacer el círculo y la línea. ¿Qué nos representan a nosotros ese círculo y la línea que vamos a trazar? Primero, el círculo es, como bien les dijo Marcelo, para ver cuán compacta es la ciudad. Y la línea nos establece la forma de crecimiento. ¿Crece para el norte? ¿Crece para el sur? ¿Para dónde crece la ciudad? Eso lo van a hacer en el punto A de esta encuesta que se titula Tamaño y forma de la ciudad. Entonces, con la base del Google Earth, el círculo que engloba 70% del área urbana y la línea que una los dos puntos extremos de la ciudad. Luego tienen que hacer el ítem C, ciudad y hinterland. ¿Qué significa hinterland? Es un vocablo inglés que podría traducirse literalmente como el interior, pero ellos lo usan más que como nosotros el concepto del interior del país. No es así, sino las ciudades que están distribuidas internamente entre dos ciudades. ¿Ok? Entonces, para poder cuantificar el hinterland, vamos a hacer una área de influencia de la ciudad. Pero vamos a hacer un modelo simplificado de esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Van a buscar de vuelta en el Google Earth la planta urbana de la ciudad y tienen que elegir las dos localidades más importantes cercanas a su localidad para establecer el radio de influencia. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, las dos localidades más grandes, más cercanas son la ciudad de Paraná y la ciudad de Rafaela. De Santa Fe a Paraná aproximadamente hay 18 kilómetros. Y de la ciudad de Santa Fe a la ciudad de Rafaela aproximadamente 86 kilómetros. Entonces,
El radio que voy a tomar es la mitad de la suma del 18 y 86 kilómetros que tengo de distancia. Es decir, me va a quedar un radio de 52 kilómetros. Con ese radio de 52 kilómetros, partiendo del centro de la ciudad de Santa Fe, trazo un círculo de radio de 52 kilómetros, que es mi área de influencia de la ciudad de Santa Fe. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Todas las ciudades que caigan bajo ese círculo de 52 kilómetros de radio tienen que sumar la población total de cada una de esas localidades. Entonces, la influencia de la ciudad de Santa Fe va a ser para tanta cantidad de población según la población total sumada de todas las localidades que caen bajo esa área de influencia. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Bien. Sí, profe. Ok, entonces así van a determinar el radio de influencia, que es la distancia y la población de las dos, la distancia aquí de las dos ciudades más cercanas, y luego cuando terminan de hacer el círculo, cuantifican la población total de todas las ciudades que caen bajo el círculo del área de influencia. Y ahí evalúan bien cuál es la influencia entonces para la cantidad de personas de la ciudad. En este caso yo di el ejemplo de Santa Fe, ustedes tendrán que hablar de la ciudad que eligieron para el integrador. Eso en el punto C. El otro punto que van a responder es el I. Presupuesto municipal anual. Sigue aquí abajo. Para esto tienen que tratar de conseguir el monto total anual que tienen en el presupuesto municipal. Y para saber cuánto de ese total va por habitante, lo dividen por el total de población que tiene su ciudad. ¿De acuerdo? Si se puede conseguir la discriminación de este presupuesto total en el porcentaje que me dan gastos corrientes y porcentaje de inversión de capital, también a cada valor lo dividen por la población total para saber cuánto destina el municipio en gastos corrientes por habitante y en inversión de capital por habitante. ¿Se entiende? Fíjense qué información pueden conseguir de esto. El total anual seguramente sí, lo demás no sé. Si no lo consiguen, pueden calcular del total anual, en gastos corrientes pongan un 70%, lo estiman ustedes a un 70% y a un 30% de inversión para hacer el ejercicio solamente, aunque no sean valores reales. ¿De acuerdo? Bien. Dale. Y después van a quedarle el punto M y el N. Que aquí tienen que mencionar qué proyectos urbanos más importantes se realizaron en su localidad en los últimos 10 años, es decir, de hoy para atrás, y los proyectos más importantes que se planean ejecutar en los próximos 10 años, de hoy para el futuro. ¿Se entiende? Los mencionan. ¿Alguna duda? ¿Y los proyectos a futuro, señora, cómo lo podemos...? Y a lo mejor pueden encontrar, si no hay ninguno, no hay ninguno. ¿Ok? Pero a lo mejor pueden encontrar que se planea hacer una apertura o la extensión de una avenida. Hagan una búsqueda en Google. Hecho, pero que se está por hacer, se planea hacer el pavimento de toda la zona norte de la ciudad porque tiene calles de tierra, por ejemplo. ¿Sí? O se planea hacer un plan de bacheo porque las calles están hechas mierda. Esas son obras que hoy no están, pero que son necesarias y tienen que hacerse en un futuro cercano o en un futuro más lejano. Eso lo pueden ir viendo. Disculpen la palabra, la mala palabra. Si entran en la página de la comuna también pueden encontrar noticias de
para atrás y para adelante. Muchas veces tienen Claro. se la pasan anunciando cosas, así que, a ver, el problema va a ser que encuentren lo que se hizo. Ese Anuncios es de el lo que se va tema, a porque hacer deben planificar sobrar, todo el ¿viste? mundo puede prometer obras, ¿no es cierto? El asunto es cuáles se concretaron de verdad en los últimos 10 años. Esas sí tienen que Exacto. estar hechas, ¿eh? En la localidad del integrador, sí o sí tienen que estar hechas. ¿De acuerdo? Si no hicieron ninguna, bueno, pongan no hicieron ninguna. Como les dije ya una vez, la ausencia del dato es el dato, ¿eh? El 0 es un valor. ¿De acuerdo? Bien. La fecha de entrega de este trabajo práctico 2 es por un archivo Word, por plataforma, uno por grupo, y entregan el 3 de junio hasta las 13 horas. Tienen todas las fechas igual en plataforma. Cualquier duda me consultan. La clase que viene, que es presencial, empezamos a las 2 de la tarde con consultas de este trabajo práctico 2 y del trabajo práctico integrador. No sé si alguno tiene consultas ahora. No, nosotros no, señor. Bueno, ¿empezaron a trabajar y a ver cómo hacer el modelo en el trabajo práctico integrador? Nada. Bien. No se duerman porque cuando empiecen a trabajar les van a surgir dudas. Entonces tengan en cuenta que ya se les dijo que a partir de ahora, en práctica, todos los viernes son consultas. Entonces yo vengo a la clase para que ustedes pregunten. Si ustedes no trabajan, no surgen las dudas, van a llegar a último momento y no van a tener tiempo de corregir después. Así que no se duerman y empiecen están en grupos, divídanse tareas y empiecen a trabajar, porque no estamos con mucho tiempo para ponerse a esperar, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, por mi parte ya está, Marce. Ya está el TP2 ya está habilitado en plataforma. Bárbaro. ¿Cuándo tienen que entregar este trabajo, Andrés? El 3 de junio. Sobra. Sí. 2 Es muy semanas, simple. una bocha. Es muy Sí. simple. Sí, Que son las únicas cosas que no se piden en el integrador las que tienen que hacer acá. exactamente. Bien. ¿Ninguna consulta? Por ahora no, profe. Bueno, somos brillantes, Marcelo. Entienden todo cuando Bárbaro. explicamos. Buenísimo. Qué bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Muy bien. Ahora me pregunta cuál No, recién Dale. lo del trabajo práctico, la parte del presupuesto, el gasto Ujú. total, eso lo Sí. sacamos como dato de... Eso seguramente en cualquier parte, en un diario, una revista de la comuna o de la municipalidad lo tenés. Lo que tal vez no consigan es la discriminación del presupuesto. Por eso le digo, si vos encontrás el valor del presupuesto Ujú. total, el monto total, después de ese, para hacer el ejercicio, calculen 70-30 para poder hacer el ejercicio, ¿sí? Era 70 de los gastos corrientes 70-30 y 30 de la 70 inversión. de lo que pone gastos corrientes Ujú. y 30 en inversión de capital. De Por capital. decir algo, para hacer el ejercicio nada más, ¿sí? Bien. Sí, Si no la consiguen realidad es el bastante valor más real triste. de pero eso, ¿no es cierto? Bien, ¿Está? gracias. Si esa información en algún momento, para los municipios que son de la provincia de Santa Fe, vos sabés que en alguna época estaban publicadas por el Sí, era público por el todo, gobierno provincial, exactamente. pero ahora no te publican más. Pero sí, después sobre todo hubo muchas series estadísticas empezaron a perderse en el 2020 con la pandemia, ¿viste? Que, bueno, simplemente al no haber
personas que pudieran procesar y recibir. ¿Sí? Hubo como un corte ahí, ¿viste? Pero... Es problemático. Pero Sí. bueno, el monto total Sí, pero final aparte tendría que que ser van a decir, el información pública. presupuesto anual para el 2022 es tal monto. Exacto. Listo. Con eso ustedes ahí tienen el 100%. De ahí calculan 70-30 y hacen el ejercicio. Aparte de Siempre información dividido pública, por la chicos. O sea población que, total de la ciudad. Usen los valores del censo 2010, ¿no es cierto? No, claro. el de este censo no van a estar seguros. ¿Ok? No, pero El aparte valor de podrían población consultarlo del por mail censo a 2010. la propia comuna, porque es información pública. O sea, No sé si la tendrán en algunos casos por Sí, las tienen que dudas. A tenerla. lo que hay de verdad, buscan la información real que sabemos que disponen y hacen con Sí. eso. ¿De acuerdo? Algunos puede ser que consigan la discriminación del presupuesto, ¿eh? Alguna vez puede ser que tengan suerte y lo consigan, ¿Seguro? trabajen con los valores reales, más que nada para saber cuánto se destina por habitante a cada uno de esos ítems. Sí, y al 2021 por lo menos seguramente van a poder conseguir porque hubo cambio de autoridades en todos los municipios y comunas y generalmente las administraciones en el momento que salen cierran la caja, digamos, decir, bueno, tomá, esto es lo que te entrego y hacen ese balance el último mes del año, así que si no lo encuentran en internet, con mandar un mail no pierden nada. No. Igualmente, si no llegan a conseguir para este año, usen el del 21. Exacto. No hay problema. El asunto es que puedan hacer el ejercicio y si tienen datos reales del 21, ya saben más o menos estimar cuánto va a ser para el 22. ¿De Sí, acuerdo? bueno, ¿Mm? Lo que pasa es que en el 22 con la inflación que hay, a lo mejor eso te voy a conseguir decir, ese dato sí. les va a ser un poco difícil. Así que si consiguen para el 21, el asunto es que puedan hacer el ejercicio, chicos. ¿Eh? ¿Está? Bueno, ¿alguna otra duda? Lo demás es fácil. En el Google Earth tienen que marcar y medir, que eso lo saben hacer todos. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Si no hay más dudas, feliz finde y estudien Sí. mucho. Trabajen mucho y estudien mucho. Bueno, Bueno, muchas profe, gracias. hasta Profe, luego. ahí